Bienvenido a la materia de programación. El día de hoy vamos a ver la creación de ventanas padres y ventanas hijas dentro del entorno de Delphi 7. ¿Sí? Bueno, para comenzar vamos a hacer una parte teórica y posteriormente vamos a hacer una parte práctica en donde podremos observar la creación y justamente los contenidos en acción. Bien, comencemos. Programación en Delphi 7. Como nosotros sabemos, en nuestra vida cotidiana utilizamos ventanas para navegar a través de lo que son los diferentes programas o las diferentes páginas web que se nos presentan en el día a día. En nuestra plataforma Delphi, en donde marca nuestra flecha en rojo, a eso es lo que vamos a llamar ventana o front de diseño, ¿sí? En esta ventana nosotros vamos a tener menús, vamos a tener menú desplegables, vamos a tener botones, vamos a tener lay, vamos a tener edits, ¿sí? Que vamos a ir configurando en medida que sean necesarios para su objetivo. Bien, pero para comenzar, lo que vamos a necesitar es crear una ventana madre, una ventana padre, para que se descienda con las mismas características a una ventana hija, ¿sí? O ventana hijo. Nuestra MDI, ¿sí? Nuestra ventana, está programada con ciertas características. Las ventanas que deriven de ella van a mantener las mismas estructuras, ¿sí? Van a mantener las mismas estructuras y las mismas propiedades con ciertas características propias que nosotros lo podemos dar. Pero ellos heredan ciertas características globales, ¿sí? Para comenzar, nosotros podemos decir que Delphi es una plataforma de programación orientada a objetos, pero impulsadas por eventos, ¿sí? Un objeto es un conjunto de datos. Un objeto puede ser, por ejemplo, un televisor, el cual tiene una función, el cual tiene una cierta cantidad de características, ¿sí? En programación, nosotros a los objetos la significamos por las siguientes características: el nombre que va a recibir, los atributos, los métodos y la identidad. Los métodos son las acciones que yo le dije anteriormente, ¿sí? Bien, para comenzar, los atributos son los datos que la caracterizan, las variables que ellos van a parametrizar, que ellos van a manejar. Los métodos, como les dije, son las acciones que van a realizar estos objetos. En este caso, el objeto ventana, que va a tener ciertas acciones: abrir, cerrarse, mostrar, entre otras, ¿sí? Y tienen una identidad propia que la distinguen de otro objeto. Si bien tenemos el objeto general ventana, pero se puede modificar ciertos parámetros, ciertas características de estas ventanas que la hagan propias de ellas, ¿sí? Y generen una identidad individual. Bien, acá nosotros vamos a ver nuestro código, ¿sí? Primordial para la creación justamente de la ventana. Vamos a ver que dentro de un proceso vamos a crear una variable que se llama formulario, ¿sí? En este caso nosotros lo vamos a llamar ventana padre o from padre o from hijo, ¿sí? Ventana padre o ventana hijo, si se le quiere decir de cierta forma. Lo vamos a mostrar y lo vamos a liberar. Bien, ahora que más o menos vamos dando idea de lo que se quiere explicar para que se realice la creación de esta ventana a través de un objeto como un botón o un objeto como la ventana propiamente dicha, vamos a ir justamente a la parte práctica. Bien, nos dirigimos al escritorio y vamos a abrir nuestra plataforma de programación en Delphi, ¿sí? Esta es la plataforma de Delphi en su versión limpia, ¿sí? Sin ningún código ni ninguna cosa escrita. Bien, vamos a ir a crear un archivo y lo vamos a tener que guardar. Pero primeramente vamos a escribir el nombre de nuestro from,
from padre donde estamos viendo, ¿sí? Y lo vamos a guardar. Vamos a agarrar en mi documento, lo vamos a guardar a la unidad, ¿sí? Para ello vamos a crear una carpeta, práctica o explicación o algún nombre que ustedes los quieran dar, ¿sí? Lo que sí deben tener en cuenta es la unidad. ¿Cómo lo vamos a llamar a la unidad? Vamos a llamarla U padre, ¿sí? ¿Para qué? Para que sepamos desde dónde se inicia. Bien, vamos a ir a crear justamente otro from, ¿sí? Otro formulario, ¿sí? Al cual le vamos a llamar hijo, ¿sí? Entonces vamos a ir a name, dentro de las propiedades que tiene esta ventana, vamos a ir a name y le vamos a cambiar justamente el nombre por hijo. Y lo vamos a guardar. La unidad lo vamos a guardar como U hijo para que veamos que va a ser diferente, que es otro formulario. Y bueno, proyecto le pongamos proyecto, nada más que lo pongamos en castellano, no project, sino proyecto 1. ¿Sí? Una vez que nosotros guardamos todo, empecemos a programarlo. Nos dirigimos al formulario padre, y en donde dice users, ¿sí? Vamos a poner una coma y vamos a poner U hijo. ¿Para qué? Para que podamos llamar justamente a la unidad, al formulario hijo. Y vamos a incrustar un botón. En caption, ¿sí? En caption vamos a ponerle un nombre. Abrir ventana hijo podría ser. Bien, lo agrandemos un poco para que lo podamos ver, para que lo podamos apreciar y lo configuremos. Tenemos dos formas de configurar esto, ¿sí? Lo podemos configurar desde evento onClick, ¿sí? Haciendo doble clic ahí y nos dirige justamente a esta ventana. O bien un doble clic, ¿sí? Como dijimos, Delphi es una plataforma de programación orientada a objetos impulsada por evento. Y vamos a empezar a llamarlo. F, hijo, como lo habíamos escrito, va a ser igual a tf, hijo, ¿sí? Que es vendría a ser el madre, punto, y como ustedes verán, ya el Delphi me ayuda con nombres. ¿Qué vamos a usar? Creates vamos a usar. Y el parámetro self, ¿sí? El parámetro self es el que vamos a utilizar. A continuación vamos a mostrarlo, por eso vamos a escribir f hijo, ¿sí? Vamos a mostrarla a la pantalla. Ponemos f hijo punto show modal. Lo vamos a buscar a show modal, ¿ves? Ya nos ayuda la propia plataforma. Punto y coma para terminar y después tenemos que liberarlo. Vamos a liberar en la memoria para que no nos ocupe. Entonces ponemos f hijo punto free. ¿Sí? Ahí está, punto free. Una vez terminado eso, esa es la cantidad total de códigos, una vez llamado por la unidad hijo, ¿sí? Y lo vamos a ejecutar. Vamos a ejecutar en el icono verdecito, ¿sí? Y se nos ejecuta el formulario padre con el botón programado ya. Si nosotros hacemos clic sobre el botón abrir hijo, bien, se nos abre el siguiente formulario. Como ustedes verán, son dos formularios distintos. Si bien están vacíos, pero son distintos, ¿sí? Formulario padre y formulario hijo. Lo cerramos, ¿sí? Si ustedes quieren programar algo propio de la ventana hijo, nos dirigimos a UHIJO, a la unidad hijo, al formulario, incrustamos un botón, lo llamemos cerrar, ¿sí? Cerrar. Y lo programamos, porque esto va a ser una característica propia del hijo. Y lo pongamos close, dos puntos. Bien. Lo ejecutemos para ver qué es lo que sucede. Bien, ahí tenemos ventana padre y ahí tenemos a ventana hija con el cerrar. Si presionamos cerrar, nuestra aplicación nos cierra y con una característica propia de la ventana hijo. Muy bien.
esa vendría a ser un poco del contenido del marco teórico sobre la creación de ventanas padres y de ventanas hijos que se irán explayando, y también una porción de la parte práctica en la creación de ventanas padres y ventanas hijos, ¿sí? Ventanas father y ventanas children, como se puede decir ya sea en inglés. En clases posteriores lo vamos a ir expandiendo cada vez más con códigos nuevos, el cual nos va a servir para el aprendizaje de esta plataforma básica, sencilla para su aprendizaje, ¿sí? Hasta luego, muy pronto nos vemos, chao, chao.